al mismo tiempo nos hace reflexionar de que no se queden solo con el caso o los casos que veamos, sino que agreguen también los casos de práctica, las anotaciones y todo lo que les pueda servir justamente para poder responder a cualquiera de esos 22 diferentes tipos de enunciado que les puedan venir, ¿verdad? Es un tema que sí se evalúa todos los meses, ténganlo por seguro. Es un tema que anteriormente en modalidad presencial se evaluaba sobre 100 puntos. En modalidad virtual cambió a 50. eh, y vamos a ver ahora pues cómo lo regresan, ¿verdad? Yo considero que para una persona que trabaja a conciencia, que trabajan solos, un caso de estos es suficiente para las 5 horas, en mi opinión, ¿verdad? Pero también puede ser, ¿verdad, jóvenes? Que ahí sí que ya es la suerte que les venga idéntico a lo que vimos, tal vez cambiando cifras o algunos detallitos, y pueda hacer que ustedes lo terminen un poco antes, ¿verdad? Ya va a depender, ¿verdad? Pero sí es un caso extenso y, como lo repito, con mucha variedad para plantear la información. O sea, da para muchas formas de plantearlo. Entonces, aquí voy a comenzar con una teoría. Ya leímos una teoría la semana pasada, que era principalmente para conocer los términos y conceptos que nos van a servir el día de hoy. Por eso era importante, ¿verdad? Todo lo que es controladora, qué es una subsidiaria, cuáles son los métodos de determinar la participación en acciones, qué es un crédito mercantil por consolidación, qué es un superávit por consolidación. Em, También vimos por qué es importante las eliminaciones, ¿verdad? Las formas de registrar una inversión, el método del costo y el de participación. Y también vimos esos registros, ¿verdad? Para que ustedes lo tuvieran claro. Así fue como iniciamos este tema. Hoy lo vamos a complementar con esta presentación, que ya es cuando ustedes tengan que considerar la moneda extranjera. Es decir, que al momento de hacer nuestra consolidación de estados financieros, nosotros tengamos siempre eh, presente que las empresas que estemos consolidando pueden ser de diferente país y por lo tanto tener monedas distintas, ¿verdad? Puede ser eh, que también ustedes trabajen en una sola moneda, ¿verdad? Que las empresas que consoliden sea de una sola moneda, se puede dar, sin ningún problema se podría dar. Tenemos que considerar los dos escenarios, ¿verdad? Y algo muy importante también, ¿verdad, jóvenes? Es que eh, parte de lo que es importante que consideremos es que el tratamiento de la es para dos empresas con capital diferente, ¿verdad? Recuérdense que en este tema las empresas tienen capital en acciones distinto, ¿verdad? Es decir, son sociedades anónimas independientes, ¿sí? Entonces, vamos entonces a empezar con el término de divisa. Este término sirve para identificar a la moneda extranjera. Por ejemplo, para Guatemala son divisas los dólares, los euros, las libras esterlinas, entre otros. Las divisas están representadas en documentos y en moneda extranjera. Clasificación de los tipos de cambio, ¿sí? Entonces tenemos tipo de cambio comprador aplicado para exportaciones, vendedor aplicado para importaciones, que eso lo vimos en el tema de revaluación de activos, ¿se recuerdan? Y tipo de cambio de referencia es el establecido por el Banco de Guatemala y aplicado para impuestos y partidas monetarias también.
tenemos dos formas de presentarse. Esto sí va muy relacionado a lo que ustedes puedan encontrar en su evaluación, ¿verdad? Va muy enfocado a la evaluación. Un examen puede presentarlo de manera directa, que es cuando expresa con base a la moneda local, en este caso, ¿verdad? 7.40 quetzales por $1. Y también tenemos la presentación indirecta, expresado con base a la moneda extranjera, por ejemplo, 0.13514 centavos de dólar por un quetzal, ¿verdad? Entonces, esas son las dos formas de presentarnos, ¿bien, jóvenes? Y en este caso, pues en la evaluación pueden ustedes tener de las dos formas, ¿oyeron? Muy bien. Procedimiento. Vamos a aplicar los tipos de cambio que ya conocemos, que ya el enunciado lo va a indicar, ¿verdad? El tipo de cambio corriente puede ser inicial o final, tipo de cambio histórico y tipo de cambio promedio. ¿Sí? Esos tres tipos de cambio a nosotros ya nos lo van a indicar. El corriente inicial, así para que apunten, igual les voy a trasladar un documento, pero para que lo tengan presente, aplicaría para las ganancias no distribuidas, saldo inicial y el inventario inicial, principalmente. El corriente final aplicaría para todas las partidas monetarias, todas las partidas monetarias. ¿Qué son las partidas monetarias, jóvenes? Aquellas que se pueden cobrar o pagar en un futuro en metal, o sea, en efectivo, ¿sí? Tipo de cambio histórico tenemos de dos formas. El histórico que aplica a propiedades, planta de equipo, que es con cada adquisición, y el histórico que aplica al capital en acciones, que es con cada emisión de acciones que se aplica. Y el tipo de cambio promedio que va a aplicar a todas las operaciones del estado de resultados, todas las cuentas del estado de resultados, excepto la depreciación, que aplicaría el histórico, ¿verdad? Y la cuenta incobrable, que aplicaría el corriente final. Muy bien, todo eso lo tienen ustedes que ir tomando nota. Tipo de cambio corriente, es lo que les decía, ¿verdad? Cuenta incobrable, todo esto lo vamos a saltar, que es básicamente lo que ya les expliqué ahorita. Consideraciones importantes. Al efectuar la conversión de los estados financieros de la subsidiaria, recuérdense, jóvenes, algo que tienen que tener muy presente también es que los estados financieros que nosotros debemos de convertir son los de la subsidiaria, ¿sí? De la moneda de la subsidiaria, lo debemos convertir a la moneda de la matriz. Siempre, siempre, siempre. Eso no tiene excepción. Porque ustedes, cuando estén haciendo este tema, ustedes son los contadores o los financieros de la matriz. Ustedes son los financieros de la matriz. Entonces, lo que tienen que hacer al consolidar es ese balance de la subsidiaria, convertirlo a la moneda de la matriz. ¿Sí? Y el resultado de esa conversión, ¿verdad? Me dice, si la columna del debe es menor que la del haber, la diferencia resultante será una pérdida en conversión. Por el contrario, si al efectuar la conversión la columna del debe es mayor que la del haber, la diferencia resultante será una ganancia en conversión. Entonces, ahí es información importante para que tomemos en cuenta. Miren, si el debe es mayor que el haber, entonces se produce una ganancia en conversión. Y por último, la ganancia o pérdida en conversión se clasificará como resultado neto. Es decir, si nosotros tenemos operaciones que produzcan ganancia
por 70 quetzales y tenemos operaciones que producen pérdida por 50 quetzales, el neto serían 20 quetzales de ganancia, ¿verdad? 20 quetzales de ganancia comercial, conversión. A eso se refiere el resultado neto. O sea que ustedes al balance general trasladan siempre el resultado neto, ¿sí? Si se produce una ganancia, va a quedar en positivo. Si se produce una pérdida en conversión, lo pueden ustedes dejar en negativo, disminuyendo el, el patrimonio. Entonces, de forma, eh, de forma separada es como lo vamos a ubicar dentro del balance general. Es como quien dice una sección aparte, ¿verdad? Usted tendría el patrimonio aquí conformado por capital, reservas y utilidades no distribuidas, por ejemplo, ¿verdad? Y en una sección aparte, ¿verdad? Nosotros tendríamos que incluir ese resultado neto, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver en el caso práctico, pero para que ustedes desde aquí lo vean y comprendan la forma en la que se tiene que registrar y clasificar, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro, jóvenes. Va. ¿Qué otra cosa importante tenemos que considerar? Entonces, las diferencias para compensar las operaciones entre compañías se regularizarán contra la cuenta de ganancia o pérdida en conversión en el balance general. ¿Qué operaciones entre compañías se refiere? Para ser bien específicos, jóvenes, son dos: los anticipos entre compañías y la emisión y adquisición de bonos o de obligaciones o bonos entre compañías. Esas son las dos operaciones que nosotros siempre regularizamos contra la cuenta ganancia o pérdida en conversión. Es decir, que cuando ustedes estén haciendo una eliminación en los anticipos o en la emisión y adquisición de bonos, ¿sí? Entonces, en ambos casos, la diferencia lo pueden ustedes, o lo deben, mejor dicho, regularizar contra una ganancia o pérdida en conversión, manteniendo siempre el criterio de que si el debe es mayor que el haber o el haber es mayor que el debe, ¿sí? Eso siempre ténganlo presente, jóvenes. Ténganlo muy presente, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya podemos empezar con el caso práctico. No sé si hay alguna duda con esto, jóvenes, algo que no hayan anotado o estaríamos ahí claros con lo que acabamos de platicar. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Estamos claros? ¿Se comprendió todos los tratamientos que hay que hacer? Va, perfecto. Entonces, vamos ahorita a identificar algunos tips. Entonces, esta es una guía práctica eh, para elaborar estados financieros consolidados, ¿sí? Entonces, em, en este caso, ¿verdad? En este caso, em, cuando ustedes reciban su enunciado, ¿sí? Y les caen matrices que, como les repito, si se volviera a lo que era en modalidad presencial, pues debería de ser el único caso, ¿verdad? Esperemos que los evaluadores tengan memoria, porque ya pasaron 4 años casi, ¿verdad? De evaluaciones, no, menos, vamos a ver, empezaron como en abril 2020, no.
como en mayo de 2020 empezaron las evaluaciones virtuales. Entonces sería que a 2021, 22, 23, sí, como 3 años y medio de modalidad virtual. Entonces, como les decía, sería el único caso. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, con esta guía, van a ir analizando su examen, ¿verdad? Lo primero, establecer con cuántas monedas estoy trabajando. Eso es clave. Eso es clave. Obviamente aquí no incluyo algo que a veces a algunas personas les causa duda, pero alguien que se está preparando creo que no debería de ser motivo de duda, es diferenciar con el tema de agencias y sucursales, ¿verdad? Alguien en alguna oportunidad me hizo esa pregunta, ¿verdad? Eh, Me escribió como a los 2 meses de su examen. Cuando se inscribió me dijo, fíjese que yo me examiné una vez y no pasé. ¿Qué le vino? Y me mandó su examen. Yo creo que es matrices y subsidiarias. ¿Usted cree? Le pregunté. ¿Y qué otro tema puede ser? Es que no estoy seguro. Ah, no, me dijo, fue todavía más, más allá, porque me dijo, yo creo que fue matrices y sucursales. O sea, cruzó los dos temas, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Usted cree o qué tema fue entonces? Sí, es que no estoy seguro si fue matrices y sucursales o agencias y subsidiarias. O sea, que estaba totalmente cruzado, ¿va? Entonces, eso no. Aquí, a estas alturas, sí ya no, ¿verdad, jóvenes? Cruzar es de esa forma los temas, no. Nosotros no vemos agencias y sucursales. Yo les mando un caso de refuerzo, pero no lo explico por tiempo. Probablemente, dependiendo cómo esté la modalidad presencial, lo incluya, pero va a ser más adelante, ¿verdad? De momento no lo había estado incluyendo porque era un tema que yo consideraba que no le evaluaban tanto, ¿verdad? Vamos a ver ahora, como le repito, cómo está, pero no es un tema tan complicado como este, eso sí, sí es cierto, es más sencillo, ¿verdad? Porque este tiene muchas más variables a considerar. Por ejemplo, el tema de la minoría, ¿verdad? Ya solo ahí son dos columnas que el tema de agencias no, no toma en cuenta, ¿sí? Y este tema, sí, como les decía, se evalúa todos los meses de 2 a 3 aulas diferentes. Entonces, creo que sí, vale mucho más la pena ver este tema, pero como les repito, sí les mando un caso para que por lo menos si les llegara a venir, no vayan tan a ciegas, ¿verdad? Entonces, eh, ustedes van a tener claro, ¿verdad? Si les examinan que va a ser un caso de controlador y subsidiaria. Si quieren, le podemos llamar matrices y subsidiarias, no hay problema, aunque el nombre técnico es controlador y subsidiaria. Pero para, para efectos de que estemos en sintonía, le podemos llamar matrices y subsidiarias, ¿verdad? Entonces, una vez que identifiquen qué es ese tema, entonces establecer con cuántas monedas estoy trabajando es clave, ¿verdad? Entonces, si en caso es una moneda diferente, entonces número uno, siempre se convierte el balance de la subsidiaria a la moneda de la matriz, ¿verdad? Dos, identificar la forma en la que me presentan el tipo de cambio, lo que les decía, forma directa o indirecta. Veamos un ejemplo de cómo vamos a aplicar ambas formas de presentación. Esto es un ejemplo. Ahorita no hemos leído ningún enunciado. Va. Entonces, cuando es método directo, a ustedes en el examen siempre les van a dar un número que es mayor a la unidad. O sea, 1 punto algo, 2 punto algo, 7 punto algo, 8 punto algo, o sea, mayor a la unidad. Si ustedes ven que es mayor a la unidad, ese tipo de cambio se conoce como forma directa, ¿verdad? Y se interpreta, que eso no lo va a decir el examen, pero la forma de interpretarlo es, se obtienen 7.40 quetzales, ¿verdad? Por ejemplo, que aquí tengamos, voy a cambiar aquí, 7.40 pesos por $1.
Por ejemplo, miren, se obtienen 7.40 pesos por $1. El examen solo les va a decir 7.40. Este va a ser el factor proporcionado por la evaluación, ¿verdad? Entonces, el examen solo les va a decir 7.40 por $1 y se interpreta, se obtienen 7.40 pesos por $1. O pesos o quetzales o lempiras o la moneda que sea, ¿verdad, jóvenes? Va, entonces, ¿cómo lo vamos a convertir? Supongamos que la cuenta que queremos convertir esté en 2.500, la cuenta que sea. Aquí solo les estoy explicando la forma de operar. Entonces, la cuenta que sea que tiene un importe, un valor de 2.500. Entonces, ¿cómo convertimos esos 2.500? ¿Cómo convertimos esos 2.500? Bueno, a través de operar. Si yo obtengo, recuérdense que yo quiero convertir de pesos a dólares, ¿verdad? Entonces, es como hacer una regla de tres. Obviamente ustedes no van a hacer regla de tres ese día, pero ahorita solo quiero que vean ustedes la lógica. Ese día ustedes ya solo van a operar de forma directa. Pero si yo obtengo por 7.40 pesos $1, ¿cuántos dólares obtengo por 2.500 pesos? ¿Verdad? Entonces, es como hacer una regla de tres. 2.500 por uno dividido 7.40. Este resultado, jóvenes, yo les recomiendo que siempre lo analicen, ¿verdad? Y vean la consistencia. ¿Qué tan consistente es el resultado para saber si ustedes operaron correctamente, ¿verdad? ¿Será que es razonable que por 2.500 pesos me den $337? ¿Opinan ustedes que es razonable el resultado? ¿Sí es razonable? Sí es razonable, ¿verdad? Correcto, sí es razonable. Es razonable. Porque en esta relación pesos-dólar, ¿verdad? Si ustedes alguna vez han cambiado pesos a quetzales incluso, ¿verdad? Uno tiene el montón de pesos ahí, montón de billetales en pesos, ¿verdad? Pero luego cuando lo convierte a quetzal, un billetito le dan de a 100 quetzales, ¿verdad? Es la relación cuando se tiene una moneda fuerte, ¿verdad? La moneda fuerte en este caso es el dólar. A mí me pueden dar 2.500 pesos, pero en dólares eso representa únicamente $337, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de operar moneda, de operar forma directa. ¿Vean? Y ahora vamos con el indirecto. Entonces, en el indirecto, ¿cómo se interpreta? Nuevamente, a mí lo que me van a dar es esto, el factor 0.12 y obviamente la cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se interpreta que me den 0.12? Se obtiene 0.12. Aquí sería al revés, miren, dólares por un peso. O sea, la forma de redacción, miren, cambia. Al darles ustedes así, es porque le están dando el indirecto. Están expresando el valor de la moneda de la controladora a su equivalente en la moneda de la subsidiaria. Miren, expresa el valor de la moneda de la controladora a su equivalente en la moneda de la subsidiaria. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, jóvenes, en ese sentido, ese 0.12 se obtiene 0.12 dólares, ¿ven? Expresa el valor de la moneda de la controladora, 0.12 dólares, a su equivalente en la moneda de la subsidiaria, por un peso, ¿sí? Entonces, ¿cómo convierto? ¿Cómo convertimos ahora? Nuevamente, ¿verdad? 2.500 es el valor que deseamos convertir. Entonces, aquí opero. En lugar de dividir,
Ahora multiplico. Miren, ahora se multiplica. Y la cuenta del balance quedaría en $300. Nuevamente, ¿es razonable el resultado? Sí es razonable, ¿verdad? Sí es razonable que yo por 2.500 pesos reciba $300, ¿sí? Y la característica de este tipo de cambio es que siempre es